Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer muchísimo la invitación a Silvia Martínez y a Verónica Trippin. Nunca sé cómo decir tu apellido, Verónica. Les pasa lo mismo con el mío, pero y a Alejandra Rodríguez de Anca por armar este panel. La verdad que es un honor estar acá. Soy un poco sapo de otro pozo porque en general no trabajo o no reflexiono mucho acerca de mi función docente y de las cosas que hago en el orden de lo pedagógico, que hago un montón, pero no es mi campo de reflexión. Soy politóloga y trabajo hace muchos años el vínculo entre migraciones y derechos humanos. Bien. Les quiero compartir en primer lugar, y lo hago un poco para tener un punto de pivot, para saltar a lo que por lo menos en la actualidad, me hace y nos hace problema con el grupo de investigación que tenemos, que es cómo se enseñan las migraciones y qué es lo que se dice de las migraciones. Y esto es una pregunta que nos hacemos desde hace muchos años, y yo he transitado por distintos ámbitos académicos y lo hemos trabajado en distintos niveles. Como decía María Teresa, no solo en la escuela, sino también en la universidad, y tratando de encontrar capilaridades entre los distintos ámbitos en donde la cuestión migratoria se debate y se piensa. Y no solo en los ámbitos educativos tradicionales, sino también en los ámbitos de la sociedad civil y cómo se construye ese conocimiento, ¿no? Lo que les quiero, para empezar, lo que les quiero mostrar, van a encontrar en la pantalla, son un montón de personas, así que los que están muy atrás no van a verlo, entonces les cuento brevemente. Lo que se está proyectando en la pantalla es un proyecto que realizamos entre el año 2012 y 2014, en el marco de un proyecto muy amplio sobre migraciones, niñez y derechos humanos en Argentina. Y la idea, digamos, de ese proyecto marco que funcionó con dos instituciones, UNICEF Argentina y la Universidad de Lanús, era investigar qué había sucedido, ¿sí?, con la traducción de la Ley de Migraciones, que es de 2004, qué había sucedido a los 5 años en el tema de niñez, ¿sí?, y de acceso a derechos de la niñez migrante, qué había sucedido a los 5 años y después qué había sucedido a los 10 años efectivamente de la sanción de esa ley. Ustedes saben que, no sé si lo saben, pero les cuento brevemente, la Ley de Migraciones Argentina es una ley modelo, es una ley que fue muy importante para toda la región, básicamente porque es una ley muy progresiva, es una ley fundada en un concepto amplio de derechos humanos y es una de las pocas, ahora la de Uruguay va en el mismo camino y otras legislaciones también, que reconocen el derecho humano a migrar como un derecho humano efectivo, ¿sí? Y además desvincula, les digo cosas muy básicas de esta ley para que entiendan la importancia, desvincula el goce de derechos, ¿sí?, de un amplio abanico de derechos muy importantes, por ejemplo el derecho a la educación y el derecho a la salud, ¿sí?, de la condición migratoria de la persona, ni hablar de su nacionalidad. Es decir, cualquier persona que habita la Argentina recupera una tradición muy cara para los argentinos, que es la tradición del habitar, ¿no? Si los habitantes gozan de derechos amplios, y esta legislación, ¿sí?, esta nueva ley o esta ley vigente de 2004 retoma un montón de todos estos conceptos. Entonces, este proyecto que se armó para pensar qué había sucedido con la traducción y la cristalización de esa maravillosa ley, que es una ley que opera a nivel nacional, ¿sí?, que debería tener su bajada y su cristalización en instituciones a nivel federal y a nivel provincial y en todas las dimensiones, qué había sucedido con esa legislación. Bien. Lo que descubrimos fueron 3 grandes áreas de vacancia. Uno era cómo efectivamente la ley decía que el acceso a la educación tenía que ser irrestricto, ¿sí?, y veíamos que efectivamente eso no se traducía en las prácticas efectivas dentro de las escuelas, ¿sí? Eso fue todo un trabajo que hicimos y lo que decidimos, bueno, uno de los ejes era entonces educación, otro tenía que ver con salud, ¿sí?, y otro eje tenía que ver con algo más jurídico que se llama adecuación normativa,
Si en un país federal, las normas a nivel nacional deben traducirse a nivel de las normas locales y provinciales, ¿sí? Es como si no existe esa traducción, es muy difícil que las prácticas restrictivas, discriminatorias y xenófobas cambien a nivel de las prácticas institucionales. Básicamente es eso. Entonces eran 3 grandes áreas de vacancia y yo les quiero hablar puntualmente del tema educación, puntualmente y muy brevemente, porque no me quiero detener en esto, y quiero contarles que nosotros lo que hicimos fue armar lo que llamamos unas mesas interinstitucionales de trabajo, ¿sí? Y la mesa de educación funcionó durante más de 2 años en la órbita del Ministerio de Educación. Conseguimos que el Ministerio de Educación de la Nación funcionara como anfitrión, ¿sí? Y nos reunimos regularmente, ¿sí? Para trabajar específicamente cómo achicar la brecha entre la ley y las prácticas efectivas. Era ese el objetivo. En esas mesas de trabajo participaron organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, gente que trabajaba, antropólogos, y gente que trabajaba la temática migratoria. Y una de las cuestiones, aparecieron muchas cosas, pero les voy a contar una que es la que va a producir la necesidad de crear un material distinto para abordar la temática migratoria en las escuelas. Una de las cuestiones que aparecieron y que, digamos, nosotros tomamos como cuestión para trabajar puntualmente, era que en Argentina la cuestión migratoria en la escuela se trabajaba, digamos, de una manera incompleta, por decirlo de una manera así, un poco sin poner todavía a cargar todas las tintas, se trabajaba de una manera que, digamos, hacía concebir o seguir concebiendo que las migraciones eran una pieza de museo, ¿sí? Que las migraciones debían seguir pensándose en la lógica de las viejas migraciones ultramarinas, y entonces alimentábamos esta idea de que nosotros somos una nación blanca y europea, ¿sí? Todos descendimos de los barcos, atención, no de los barcos esclavizantes, digamos, de los esclavizadores, sino de los barcos de esa migración ultramarina, que es la que en nuestra concepción de la nación era la que venía a dar forma a lo que nosotros queríamos, a nuestro deber ser, ¿no? Nuestro deber ser civilizado mandaba a mirar a Europa y nos concebimos en muchísimos aspectos como una nación blanca y europea. La traducción en los textos escolares y en la forma de trabajar las migraciones apelaba siempre a esto, ¿no? Es un sustrato que es histórico, que tiene que ver con el pasado, que tiene que ver con una imagen romántica, absolutamente romántica, que se olvida de la ley de residencia, de la ley de defensa social y de todos los problemas que trajo el extranjero y el migrante real, ¿no? O sea, hicimos como un manto de olvido, nos convencimos de que la migración acá ha sido europea y que hace muy poco Macri dijo una frase célebre diciendo que que había muchísima afinidad con España y con Europa porque somos todos descendientes de europeos en la Argentina. Entonces, esa violencia que tiene que ver con una forma de negar todas las dimensiones que no se ajustan al ideal blanco y europeo, ¿sí? Se manifestaba también en las formas de tratar la cuestión migratoria y la temática migratoria en el colegio. Entonces, una de las cosas que no se trataban eran las migraciones contemporáneas e históricas. Entonces, una de las vacancias que nosotros encontramos y que dijimos, bueno, hay que hacer un trabajo que sea transversal. ¿Por qué? Porque no existe una materia que se llame migraciones, sino que hay que tratar de meter la temática migratoria en distintas materias o en distintos cursos que nos permitan transversalizar la temática. Entonces, teníamos un primer desafío que era plantear que erigir el relato de la nación blanca europea hacía que se siga solapando, que desde el primer censo que hubo en la Argentina, en 1869, sabemos que de forma constante hemos tenido entre un 2% y un 3,5% de nuestra población total es migrante y es latinoamericana. ¿Se entiende esto? Desde todas las muestras censales que hemos tenido. Entonces, la migración latinoamericana no solo es contemporánea, ¿sí?, sino que es histórica. Y no ha habido una avalancha ni un cambio significativo, sino que se ha mantenido constante a lo largo de cada uno de los registros censales que hemos tenido hasta 2010. ¿Sí? Entonces la cuestión era, ¿por qué si tenemos un dato tan relevante
y además la presencia migrante es una presencia clara en las escuelas, ¿por qué las migraciones se siguen trabajando como una pieza de museo? Bien, ahí había una decisión o una omisión que era claramente ideológico-política. Entonces se trataba de crear una serie de materiales que permitieran transversalizar la cuestión migratoria desde una perspectiva además de derechos humanos, porque uno puede trabajar las migraciones desde muchísimas perspectivas. Cuando uno dice trabajo la cuestión migratoria desde una perspectiva de derechos humanos, lo que estoy diciendo es que las personas tienen derecho a pertenecer al espacio por el mero hecho de ser personas. Punto y aparte, ¿sí? Cosa que en la Argentina sería muy bueno que alguien lo recuerde cuando participa de los debates públicos últimamente. ¿Por qué los migrantes tienen derecho? Porque son personas. A menos de que decíamos que queremos dejar de ser una democracia, dejar de abrazar los principios de derechos humanos y entonces avísennos porque nos vamos todos otra vez. Entonces, en la medida en que la Argentina es una democracia y reconoce los principios básicos de derechos humanos, ¿sí?, hay un enfoque que tenemos que dar, hay una mirada que, por supuesto, hay que, pensarla y construirla, que es la mirada de derechos humanos de la cuestión migratoria. Y les digo por qué es importante y por qué la Argentina es paradigmática. La Argentina tiene una ley de migraciones que es única, que está siendo profundamente atacada y modificada a través de decretos y de debates que son muy graves, ¿sí?, que hablan de una regresión en la Argentina. Y no se hace en un país que no tiene presión migratoria, se hace en un país que desde hace muchísimas décadas es el principal país receptor de migraciones del Mercosur. O sea que imagínense que nuestro caso, ¿sí?, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos muestra que uno puede tener una política migratoria abierta en un contexto de presión migratoria, porque es fácil tener una política migratoria divina cuando no tenés presión. Es más, lo que nos muestra la ley de migraciones, que estuvo vigente desde 2004 hasta la actualidad, a menos de que la modifiquen, es que todas las variables, ¿sí?, todas las variables vinculadas, ¿sí?, a cómo se inserta la población migrante cuando el Estado, en vez de perseguir, ¿sí?, genera las condiciones para regularizar, es decir, para darte los papeles que te aseguran poder acceder a un trabajo formal, poder acceder en igualdad de condiciones a cada uno de los derechos, ¿sí?, porque en Argentina sin DNI no existís, ¿sí? Cuando vos asegurás y decís en una ley que no solo la persona no es responsable, o sea, que el migrante no es responsable por no tener los papeles que el Estado le tiene que dar y que es en última instancia el único que se los puede negar, sino que además responsabilizás al Estado por esa carencia de papeles, estamos en un horizonte súper interesante en términos de derechos humanos. Entonces, ¿qué es la valija? La valija fue un material que armamos, lo coordiné yo junto con una antropóloga que se llama Marinés Pacheca, lo armamos con un equipo transdisciplinario, trabajamos 2 años para armar este material y lo discutimos cada una de sus piezas. Les hablo del material porque como son docentes, sepan que este material todavía está disponible en el sitio de Educar, ojalá que no lo bajen. Por supuesto no están haciendo nada con este material, durante un tiempo pudimos hacer cursos virtuales, hicimos todo un trabajo con los institutos de formación docente a nivel nacional, eso no se está haciendo más, pero el material está disponible. En esa valija ustedes van a encontrar una selección de textos, ¿sí?, para trabajar la temática migratoria por parte de los docentes y van a encontrar materiales, es decir, toda una serie de secuencias didácticas para trabajar las migraciones desde distintos ángulos, desde letras de música, si sos profesor de música, hasta análisis estadístico, si sos un profesor de matemática o de geografía, hasta cuestiones históricas, e incluso hay toda una dimensión que tiene que ver más con el derecho, si te interesa trabajarlo en una materia como ciencias sociales. Y además están separados por primaria y secundaria. Van a encontrar también, dentro de los recursos que ofrece la valija, 7 cortos audiovisuales para trabajar y sensibilizar sobre la temática, que a su vez vienen con todo un trabajo de preguntas y respuestas posibles sobre la base de cada uno de esos cortos. Esa valija, este material se presentó a fines de 2014 y estamos en 2018 y muchas cosas pasaron desde 2014
La valija sigue disponible, así que los invito a abrirla y a utilizarla, ¿sí? Como deseen hacerlo. Pueden hacer un trabajo de una clase, pueden hacer toda una secuencia, pueden hacer lo que quieran con la valija. Y básicamente lo que quería un poco retomar, y se me va el tiempo, es lo siguiente. Yo pienso que el trabajo de investigación y el trabajo docente tiene que ser un trabajo reflexivo. ¿Esto qué quiere decir? En 2014 hicimos esto y estábamos profundamente convencidas y convencidos los que lo hicimos que esto estaba muy bien y que era una forma de trabajo original. Trabajamos en un equipo súper transdisciplinar. Pero y hoy lo veo así por todo lo que sucedió en estos años, hubo como dos grandes omisiones o ausencias en el proceso de elaboración de este material. La primera ausencia, que es casi sintomática, y la voy a dejar sugerida, pero bueno, era un poco el gran ejercicio que quería hacer hoy, tenía que ver con esto, es que en la elaboración, en el cotejo, en la discusión de estos materiales, no participaron los propios migrantes. Ustedes se ríen y jajaja, no participaron. Y quiero comentarles algo que para mí fue fundamental. A fines de 2014 se hizo un gran festejo, lo organizó el gobierno, para festejar los 10 años de la Ley de Migraciones. ¿Quién fue el gran actor ausente de esos festejos? El migrante. A partir de ese enojo, ¿sí? A partir de esa ausencia y de un enojo muy grande que va a surgir en las organizaciones de migrantes, se va a crear una red que para mí es una red muy paradigmática por sus características y también por sus objetivos, que es la Red Nacional de Líderes Migrantes. Esta Red Nacional de Líderes Migrantes va a surgir en este ámbito, va a surgir en Neuquén, ¿sí? Va a tener como uno de sus principales hacedores a Jorge Muñoz, un gran referente chileno, un gran líder migrante, que a partir de esa omisión, ¿no? Una omisión que yo digo es sintomática, va a empezar a trabajar para denunciar el paternalismo, ¿sí? Que predomina tanto en los ámbitos académicos como en los ámbitos donde se piensan las políticas públicas, ¿sí? Estoy hablando de 2014, desde 2014 yo he trabajado muy fuertemente para armar proyectos de voluntariado universitario, para armar proyectos con líderes migrantes de la red y de otras redes, y hemos logrado, por ejemplo, que se presente el primer proyecto escrito por migrantes, para migrantes, de voto a nivel nacional para las personas migrantes. Les puedo contar un montón de cosas que pasaron esos 3 años, y cuando lo digo, ustedes sonríen y uno dice, ¿cómo puede ser que estaban ausentes los migrantes? Los migrantes han estado ausentes en la Argentina por años. En 2012, no les estoy hablando de 1999, se discutió un proyecto a nivel nacional para extender el voto migrante, no sé si se acuerdan, es el famoso proyecto de voto joven, tenía una pata que era sobre voto migrante. A la audiencia, que era audiencia sobre voto joven y sobre voto migrante, fueron, pero no se podían ni contar con los dedos la cantidad de chicos que fueron, de entre 16 y 17 años para defender su derecho a voto. ¿Cuántos migrantes fueron? Ninguno. En un país que tiene una tradición de organizaciones de migrantes impresionante, ni un migrante se apersonó, ¿sí?, a las discusiones sobre voto migrante. Desde 2014, un poco a partir del enojo que surge en las organizaciones migrantes, hay algo en el orden de la subjetivación política que cambió y muchísimo. En 2016 se presenta el primer proyecto de voto a nivel nacional que lo armó una red de migrantes, de mujeres migrantes bolivianas, y está escrito por ellas, con un preámbulo escrito por ellas, que es una maravilla. Entonces, la primera omisión tenía que ver con esto. La segunda omisión, que no me va a dar tiempo, pero lo quiero dejar mencionado, tiene que ver con cuando con Marinés teníamos que hacer el recorte para pensar
qué incluíamos como material en la valija y qué no incluíamos en el material de la valija, decidimos que íbamos a trabajar el concepto clásico de extranjería, ¿sí? Extranjero es aquel, ¿sí?, que no es nacional y es aquella persona que en general ha cruzado una frontera internacional, ¿no? Bien, cuando tomamos esa decisión, por supuesto que la tomamos como una decisión más bien académica, de recorte del campo de observación y todo esto, pero dejamos afuera un tema que es gravísimo y que lamentablemente en el contexto del actual gobierno se ha recrudecido, que es el problema de la extranjerización, ¿sí? Es decir, cuando la Argentina se concibe, y vuelvo a lo primero y con esto cierro, como una nación blanca y europea, son muchos los que son extranjerizados por no adecuarse étnicamente al patrón, ¿sí?, esperado y deseado por esa nación. Hace muy poco, ¿sí?, hace muy poco hubo toda una situación en el ANSES en donde una persona, un hombre, violentó y golpeó a una mujer al grito de boliviana de mierda, ¿por qué te llevas nuestros medicamentos? Y la señora era argentina. La señora era argentina. Digo, y la pregunta sería, bueno, ¿cuál era el problema si era extranjera, ¿no? Si era, pero el tema es que era argentina, ¿no? Cuando empezó el conflicto con Maldonado, lo primero que dijo el gobierno es, los mapuches son chilenos. Esto es un invento. Esta gente está inventando, siempre han sido chilenos. Y uno debería preguntarse ahí, porque esta es la operatoria gravísima, ¿y qué? ¿Por qué esa podría ser una respuesta posible o viable? ¿Los extranjeros son menos personas que no merecen ser atendidos en un hospital? ¿Pagan menos impuestos? ¿Viven de otra manera? ¿Comen distinto? ¿Enferman distinto? ¿Qué nos hace pensar que hay un nosotros que es dueño de un territorio, que da o no lugar al otro? ¿En qué momento nosotros, que padecemos, muchos de nosotros, los mismos desastres que cualquier migrante, hemos decidido que tenemos más derecho por haber nacido? Es feudal, gente, seguimos con criterios feudales. Creemos que las personas tienen derecho o no derecho a algo por haber nacido en un lugar, ¿o no? Cuando digo esto, estoy hablando de los procesos de extranjerización, que van mucho más allá del papel que tenemos. Es cómo nos tratan, cómo se generan los efectos de frontera, cómo nos discriminan y nos excluyen. ¿En nombre de qué? Del nacimiento. Sépanlo. Cuando te extranjerizan, cuando hay procesos de extranjerización, en última instancia, nuestra sociedad está diciendo, el nacimiento sigue marcando la capacidad o no de acceder a ciertos derechos. Y es ahí donde tenemos que discutir, no si la persona es argentina o no, si las personas tienen derecho o no, si pensamos que las personas tienen derecho o no, por ser personas. Y ahí nos tenemos que parar para juntar cada una de las luchas de los pueblos originarios, de los afrodescendientes y de cada una de estas personas que participan de estos ámbitos y de la discriminación que se da en muchísimos niveles.